¿Qué son las fobias? El miedo es una respuesta para nuestra supervivencia. Sin él, seguramente nuestra especie no habría llegado lejos en la cadena evolutiva. Pero hay veces que ciertos miedos pueden ir más allá de lo normal. Así que te has preguntado, ¿qué son las fobias? Las fobias son miedos exagerados, que crecen irracionalmente y que desde el punto de vista clínico actualmente se encuentran catalogados como desórdenes de ansiedad. Y sí, por ejemplo, tú eres uno de esos a los que les da miedo la altura o los payasos, pues no te creas que eres un bicho raro. Porque según el Instituto Nacional para la Salud Mental, tan solo en los Estados Unidos existen 19 millones de personas mayores de 18 años que padecen algún tipo de fobia, de manera general. Las fobias se clasifican en tres categorías. Agorafobia, que es el miedo al no poder escapar de una situación o evento específico. Las fobias sociales, que se refieren al miedo a estar rodeado de personas o en eventos. Y las fobias específicas que pueden caer en las clasificaciones anteriores, pero como su nombre lo dice, son menos generalizadas. Por ejemplo, tener un miedo irracional asociado a un lugar, objetos o situación bien delimitado, con miedo de viajar en un avión o hablar en público. Estas fobias usualmente se desarrollan en la niñez, y aunque existe una gran variedad de factores que pueden llevar a causarles, los estudios actuales apuntan a que las principales causas son eventos traumáticos, cambios en la química cerebral y otras conductas aprendidas de nuestros padres. De lo mismo modo, las fobias específicas se dividen en 5 subcategorías que incluyen animales, ambientales, naturales, heridas, situaciones y otras que no encajan en la anterior. Una persona puede desarrollar una fobia a casi cualquier cosa que te puedas imaginar, pero existen fobias específicas muy extrañas que, aunque no lo creas, han sido estudiadas. Por ejemplo, la papirofobia. Si el miedo al papel, y que no puede variar desde tocarlo, romperlo o ver una hoja en blanco. La efebibofobia, o miedo a la juventud, y que algunos viejitos gruñones tienen, y por eso siempre tratan mal a los niños y adolescentes. La metrofobia, o miedo a la poesía, y es el que no es una forma común de expresarse y tener reglas para su escritura. Son el miedo de muchos niños en la escuela. La emetofobia, o miedo a vomitar. Este miedo puede llevar a las personas a no comer nada que no fue preparado para ellos mismos. La cromofobia, o miedo al calor. En este caso puede ser un calor específico, como el miedo al morado, conocido como porfirofobia. Este miedo lleva a las personas a cambiar a muchas cosas en su forma de vida, para no tener que ver dicho color. O qué tal la isotropofobia, o miedo a los espejos, y que seguramente los narcisistas no deben de tener. La ergofobia, o miedo a trabajar, y que muchos después de ese miedo posiblemente digan que tienen. Y finalmente la fabiofobia, que es el miedo a desarrollar una fobia. Al ser un desorden de ansiedad, las fobias ocasionarán reacciones similares en las personas que las padezcan. El pánico del tratamiento de cada tipo de fobia debe ser procesada normalmente mediante terapia conductual, cognitiva y en algunos casos en combinación con medicamentos para controlar la ansiedad. Si tienes alguna fobia fuera de lo común, pues puedes dejarlo aquí en los comentarios. Gracias. A eso nos lleva la psicología evolucionista, el caso de las fobias. La perspectiva de la evolución es una explicación válida acerca de las características y comportamientos de muchas diferentes especies, ya hablando animal y humanas. La psicología evolucionista ha intentado en las últimas décadas convertirse en un paradigma unificador para las otras psicologías, ya que esta abarca a la psicología evolucionista en sí, a la psicología general y a la psicología aplicada, al estudio de la normalidad y la patología.
ya que muchas de estas patologías podrían comprenderse como mecanismos adaptivos que representan una disfunción en su medio ambiental habitual. Este sería el caso de las fobias, que pueden haber jugado un papel adaptivo en otro contexto, de una forma ofensiva, ya que éste comprende como una amenaza para cada individuo o sujeto o animal, ya que tienen estos tipos de fobia. En sí, el miedo sería una reacción natural ante el estímulo externo, que si es peligroso, que prepara al cuerpo para huir o defenderse por su propio bien. Y mientras las fobias son manifestaciones de temor exagerado ante situaciones que representan un peligro drástico, como por ejemplo la fagofobia. Este trata del miedo a tragar o a comer. El segundo sería la bromidrosifobia, el miedo al mal olor. Estas dos fobias no involucran un tipo de peligro drástico, no es un peligro en el que te puedas fallecer, y hay algunas fobias que no son lógicas en ningún modo. Y como dijo nuestro amigo Daniel Goleman, psicólogo de 1946, el miedo en la evolución tiene una importancia especial, más que ninguna otra emoción, la cual es crucial para la supervivencia. Gracias a la teoría del modelo de aprendizaje, explica la existencia de temores evolutivos transmutados a fobias, como las siguientes. La selectividad respecto al módulo de entrada, que trata de la sensibilidad de aquellos estímulos que han sido correlacionados y se encuentran amenazantes en algún tiempo en el pasado. El segundo sería el automaticida, el miedo evolutivo a estímulos relevantes que pueden activarse incluso si el sujeto no está consciente o si no está completamente atento a la situación de esta dicha. La tercera es encapsulización, el miedo resistente a las influencias cognitivas conscientes, es decir, que el sujeto se encapsula solo. Y el tercero sería circuitos neuronales. El miedo está controlado por un circuito de neuronas específico que ha sido moldeado a lo largo de la historia en sí de la evolución. Existen varios tipos de fobias, como por ejemplo está la aracnofobia, miedo a las arañas, tanatofobia, miedo a morir, o claustrofobia, miedo a espacios cerrados. Pero de las que voy a hablar yo son de las fobias sociales. La fobia social se manifiesta cuando el individuo experimenta un nivel elevado de ansiedad ante situaciones que están relacionadas en el contacto social. Los síntomas generales de la fobia social son sudoración excesiva, el aumento de la temperatura en la cara, temblor de los músculos de las piernas y brazos, así como la voz entrecortada. Manifestaciones que colocan al individuo en una situación mucho más vergonzosa y transforma el contacto social en un momento extremadamente desagradable, desatando en la persona la baja autoestima y el complejo de inferioridad. Esto lo que puede llegar a causar esta fobia serían que pues destruye la vida social, evita el progreso profesional, genera frustración, daña la autoestima, afecta el bienestar del círculo familiar y genera episodios de irritación. Existen dos tipos de este tipo de fobias, la generalizada y la específica. La generalizada es cuando los miedos se activan en todas las situaciones que incluyan un contacto social. Y la específica es cuando se produce en unas situaciones limitadas donde la fobia se manifiesta en escenarios específicos, ya sea exclusivamente en hablar al público, hablar con gente, algo así. Tiene varias ramas este tipo de fobia, que pues unas de estas sería la ginofobia, que es también conocido como el miedo a las mujeres y es llamado a su vez ginofobia.
y ginecofobia. Los síntomas abarcan desde el nerviosismo hasta la imposibilidad de relacionarse con las mujeres. Algunos desencadenan un odio excesivo hacia la figura femenina. La ginofobia no está relacionada específicamente con la homosexualidad, porque los homosexuales no experimentan ningún tipo de ansiedad cuando están cerca de una mujer, ni sienten temor por los órganos sexuales femeninos. De hecho, algunos fóbicos leves pueden tener una relación cercana con alguna mujer hasta que presenten la situación de mantener relaciones sexuales. Las consecuencias de esto pues, sería el desarraigo familiar, el aislamiento social, la imposibilidad de llevar una vida sana, afecciones en el campo laboral. Por otra parte, también está la contraparte o la otra cara de la ginofobia, que sería la androfobia, que sería el miedo exagerado e incontrolable a la presencia masculina. El individuo progresivamente se irá apartando de los grupos sociales y se limitará a pautar visitas privadas exclusivamente a público femenino. Como toda enfermedad, sus consecuencias varían dependiendo de la gravedad. Cuando el caso es leve, el individuo puede compartir un lugar con una figura masculina. Sin embargo, el simple hecho de pensar que puede originarse un contacto hace que comience a bajar la ansiedad. Por lo general, son mujeres de entre los 18 y los 40 años de edad las que padecen este trastorno. Lo que provoca sería también lo mismo: desarraigo familiar, el aislamiento social, la imposibilidad de llevar una vida sana, daños en el campo laboral. Los expertos explican que el sufrimiento emocional que experimenta cada individuo tiene que ver con la forma en la que uno interpreta las situaciones que vive y con su modo de pensar. Así que dentro de las posibilidades de tratamientos que se encuentra está la terapia cognitiva conductual y la programación neurolingüística, ambas focalizadas en enseñar al paciente técnicas específicas para modificar las creencias racionales. Estas terapias son guiadas por profesionales psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas. También está la xenofobia, que es que consiste en el odio, rechazo y repudio a los extranjeros. Algunos consideran que se trata de ideología, pero lo cierto es que es un trastorno psicológico irracional. El individuo que sufra de esta fobia de forma leve puede aceptar la presencia de algunos inmigrantes, mientras que esa persona reconozca su inferioridad sociocultural por estar en su territorio que no le pertenece. Lo cierto es que trata de una discriminación, y a nivel psicológico los expertos aseguran que es causado por un temor a lo desconocido. Las personas que padecen esta fobia sufren de angustia y ansiedad. En los casos extremos tienen ataques de pánico y crisis. Y también está la cuarta rama de este tipo de fobias, que sería la homofobia, que es básicamente el odio y repudio hacia las personas homosexuales de ambos sexos. Esta es una de las más comunes en la actualidad por los últimos grupos o movimientos homosexuales que han surgido alrededor del mundo. Sus síntomas son fáciles de detectar. Cuando un homofóbico está en presencia de un homosexual, quiere golpearle, agredirlo verbalmente, descalificarlo o burlarse de él. Sin embargo, existen también personas que te más tranquilo, que simplemente se retiran de todos los lugares donde se encuentra un homosexual por el simple hecho de mirarlos. Les aturde excesivamente. Sin embargo, no existen tratamientos que logren erradicar esta fobia. Es posible que a través de sesiones con un profesional en el área, el individuo logre tolerar la presencia de una persona homosexual en el mismo espacio. Por otra parte, es necesario detectar la causa de este rechazo racional para poder combatirla. Entre ellas ubicamos violación o alguna situación traumática de la infancia que esté vinculada con los hombres o los homosexuales. Bueno, voy a hablar sobre la fobia, sus síntomas y su diagnóstico. Para empezar, pues tenemos que saber qué es una fobia. Una fobia es un temor de situaciones o cosas que no son peligrosas, que la mayoría de las personas no les encuentran molestas, por lo que puede ser diferentes casos y diferentes fobias, depende de la persona y depende del miedo que tengan en común. El miedo es algo muy común en las personas, es una reacción muy natural de una experiencia adaptiva ante situaciones u objetos que implican un peligro real. Hay miedos que en una edad son normales y que conforme crece un niño van desapareciendo o por tanto no requieren ningún tratamiento específico. Cuando este miedo se da ante situaciones u objetos que uno supone un peligro real y tampoco evolutivo, entonces nos encontramos ante un miedo que ya no es adaptivo, a lo que denominamos fobia. Entonces, pues, ¿cuáles serían los síntomas que se diría por una fobia? Bueno, son varios y son muy parecidos en muchos casos. Por ejemplo, los síntomas físicos podría ser la sudoración, respiración anormal, aceleración del latido del corazón, temblores, escalofríos,
dolor en el pecho, sequedad de boca, mareos, dolor de cabeza. Muchas veces hemos pasado por estos síntomas en diferentes casos, porque las diferentes personas les tienen miedo, que sería fobia en sí, un sinónimo que ya lo explicamos anteriormente, para diferentes casos. También pueden ser síntomas psicológicos, que serían pensamientos distorsionados respecto a la situación estímulo. Por ejemplo, ven una araña y pues sería aracnofobia, que ya se lo explicó mi compañero anterior. Y la aracnofobia es el temor a las arañas. Y cuando ves una araña, tu pensamiento está distorsionado de tal manera que hace que la araña sientas demasiado temor, aunque nada más sea una araña de menos de 2 centímetros. También existen los síntomas conductuales, que es la evitación de la situación o estímulo temido, que pues es cuando sientes ese temor dentro de ti y pues causa los síntomas. También hay síntomas más habituales, que son el pensamiento distorsionado, desproporcionado ante el estímulo, que ya lo habíamos dicho antes, la sudoración, la respiración normal, aceleración del latido cardíaco y temblores, escalofríos. Estos que acabo de decir son los que más en común se presentan en diferentes casos. Y esos serían los síntomas que se dan para las fobias. Y pues existen diferentes tipos de fobias, que se podrían catalogar en 3 categorías de fobias conocidas como agorafobia, que es el temor a encontrarse en situaciones en el cual una persona no puede escapar o pedir ayuda. Por ejemplo, en tiendas, iglesias, ascensores, cuando está todo muy cerrado, a eso se le dice. La fobia social, que es el temor a la vista o que te juzguen con la vista cuando estás alrededor de muchas personas. Cuando das una clase, cuando estás en exposición de algo. También otro tipo de fobia, que la categoría sería las fobias específicas, que son temores a objetos, situaciones, como lo que acabamos de decir, que es la fobia a los animales, alturas, insectos, entre otros. Como muchas otras. Cuando aparecen, la mayoría de las fobias se inician en la infancia, adolescencia o edad adulta temprana, o sea, como mi edad de 18 años, de 15 a 25 años más o menos. Puede ser causadas por una situación estresante, un acontecimiento traumático, o también puede ser imitadas de un familiar que tiene fobia y un niño acaba haciéndole suya. Entonces, como que van pasando a veces en diferentes casos. Bueno, muchas gracias. Siguiendo con el tema de las fobias, un subtema del que quiero hablar sería el tratamiento y terapia de las fobias. Al principio los médicos o los psiquiatras más bien hacen un diagnóstico, el diagnóstico de las fobias específicas. Se basa en una entrevista clínica exhaustiva y en puntas del diagnóstico. El médico te hará preguntas sobre tus síntomas y hará tu historial clínico, social y psiquiatra. Es posible que utilice los criterios del diagnóstico incluidos en el Manual de Diagnósticos y Estadísticos de los Traumas Mentales, DSM-5, por sus siglas en inglés, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. El mejor tratamiento para fobias específicas es una forma de psicoterapia llamada terapia de exposición. En ocasiones, el médico también puede recomendar otras terapias o medicamentos. Entender qué es lo que causa una fobia en realidad es menos importante que centrarse en cómo tratar la conducta de evasión que se desarrolla con el tiempo. El objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida para que ya no te sientas limitado por tus fobias. A medida que aprendes a comprender y controlar mejor tus reacciones, pensamientos y sentimientos, descubrirás que la ansiedad y el temor disminuyen y ya que te controla la vida. Por lo general, el tratamiento se centra en una fobia específica por vez. Psicoterapia. Hablar con un profesional de la salud mental puede ayudarte a controlar tus fobias específicas. La terapia de exposición y la terapia cognitiva conductual son los tratamientos más eficientes. La terapia de exposición se centra en cambiar el modo en que reaccionas al objeto o a la situación que te da miedo. La exposición gradual y retirada a la fuente de tu fobia específica y a los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones que se asocian pueden ayudarte a aprender a controlar la ansiedad. Por ejemplo, si te da miedo subirte a un ascensor o los ascensores en sí, la terapia puede ir de simplemente pensar en entrar en un ascensor
a mirar una fotografía de ascensores, acercarte a un ascensor e ingresar en un ascensor. A continuación puedes ir de un piso a otro, luego varios pisos y después en un ascensor lleno de gente. La terapia cognitiva conductual implica exposición en combinación con otras técnicas para aprender maneras de ver y enfrentar el objeto a la situación que causa miedo de un modo diferente. Aprendes a ver de un modo tus sentimientos, las sensaciones en el cuerpo y el impacto que han tenido en tu vida. La terapia conductiva conductual se centra en desarrollar confianza en ti mismo y en dominar tus pensamientos y sentimientos, en lugar de sentirse abrumado por ellos. Generalmente la psicoterapia que emplea terapia de exposición tiene resultados satisfactorios en el tratamiento de fobias específicas. Sin embargo, a veces los medicamentos pueden ayudar a reducir la ansiedad y los síntomas de pánico que experimentas al pensar en el objeto o situación que te da miedo o al exponerte a dicho objeto o situación. Se pueden administrar medicamentos durante el tratamiento inicial o a corto plazo en situaciones específicas y poco frecuentes, como volar en avión, hablar en público o someterse a una resonancia magnética. Siguiendo con los medicamentos más usados para tratar dichas fobias serían los beta-bloqueantes. Estos medicamentos bloquean los efectos estimulantes de la adrenalina, con frecuencia cardíaca elevada, presión arterial alta, palpitaciones y temblores en la voz o las extremidades a causa de la ansiedad. Otros serían los sedantes. Los medicamentos llamados benzodiazepinas te ayudan a relajarte porque reducen el nivel de ansiedad que sientes. Los sedantes se deben usar con cautela, ya que pueden causar adicción y se deben evitar si tienes antecedentes de dependencia de alcohol o las drogas. Prevención de fobias. ¿En qué casos se utiliza? Las prevenciones de fobias usualmente se trata por medio de 3 tipos de cosas: en el diagnóstico, el tratamiento y en caso de llevarse con un tratamiento con medicamentos. Usualmente son en fobias en específico. Primeramente se toma un diagnóstico en el cual es un examen exhaustivo, donde se reculca tu historial clínico, se hacen preguntas y obviamente es algo exhaustivo, donde lleva a recabar toda la información para obviamente llevar un tratamiento. En forma de tratamiento llegamos a las fobias en específico, donde aquí el médico toma una terapia de exposición en la cual busca que tú mismo puedas tratar en tu vida diaria, mejores y te sientas más libre, acordando con la fobia, porque en realidad es menos importante el que la causa y es más importante el cómo llevarla a diario, porque aún así tú tienes que tratar con tu vida diaria manteniendo esa fobia. Obviamente dependiendo del grado de fobia y qué es lo que te cause, no es tan relevante a cómo lo debes llevar en tu vida diaria. Hablando más de la terapia de exposición, es lo que busca no es desaparecerla, sino cambiar la forma en la que lo ves. Por ejemplo, si a ti te dan miedo los lugares cerrados, él trata de que tú al relacionarte con esos lugares cerrados mantengas otro tipo de pensamientos en ellos que solamente sentirte opacado, sentirte presionado e ir exponiendo gradualmente esa sensación, pero cambiándola de tono, ya no como la sentías, sino de una forma en la que tú te sientas cómodo gradualmente, no de golpe, pero fue una forma gradualmente exponiéndote a ella, cambiándote el sentimiento que te hace sentir y así lograr un gran cambio de él. La terapia cognitiva, esta hace que te enfrentes a esa situación, pero lo hagas de una forma en la que deje de darte miedo, no cambiando el sentimiento, sino tú enfrentándola a ella misma. Esta forma usualmente es diferente y es muy parecida, más lo contrario, porque en esta lo enfrentas. Usualmente también se recomiendan medicamentos como sedantes, dependiendo obviamente el caso del grado. Estos llevan a utilizar ciertos medicamentos, como los sedantes, que en ciertos casos específicos relajan la ansiedad. Cuando una persona está llevando un caso muy ansioso, se está desesperando, utilizan estos sedantes que ayudan a relajar a la persona. Estos sedantes deben utilizarse con cuidado porque no deben sobrepasar. En este caso, las personas que están sufriendo de mucha ansiedad y no pueden controlarse, le llevan muy bien a cabo el utilizar estos tipos de sedantes para calmarlos y así obtener una mejor reacción de ellos
y no tener que lidiar con esa ansiedad que puede llevarlos a la... Se trata con ciertas fobias en específico y tener la prevención de ellas. No puede ser una prevención de ellas totalmente, porque de ellas tú tuviste una experiencia que te llevó a generar esa fobia. Usualmente el mantenerte en lugares cerrados te dio una experiencia diferente, y como habías platicado anteriormente, se busca cambiar esa sensación que tienes, obviamente tratándola con el diagnóstico que se trata al principio, el tratamiento, y si lleva a cabo el medicamento.